Mi cumpleaños número 20 llegó con un regalo completamente inesperado de mi papá, un viaje internacional, algo que habíamos soñado durante años. Pero esta no era una simple vacación, tenía un profundo significado emocional para mí. Después de perder a mi madre cuando tenía 7 años, mi papá y yo encontramos consuelo viendo películas rusas juntos, una tradición nacida de la pasión de mi mamá por el cine y la cultura rusa. Esas vibrantes y coloridas películas nos ayudaron a sobrellevar la inmensa pérdida de su muerte repentina por un aneurisma cerebral a tan solo 36 años. El amor de mi mamá por las películas rusas fue una constante en mi infancia, y mi papá siempre había prometido que algún día visitaríamos Rusia para honrar su memoria. Esa promesa parecía una esperanza lejana hasta mi cumpleaños, cuando mi papá reveló que finalmente estábamos haciendo el viaje, solo nosotros dos. Era nuestra oportunidad de reconectar y celebrar el legado de mi madre, sin las complicaciones de mi madrastra y mi hermanastra. Mi hermanastra, ella, tenía exámenes finales, y mi madrastra, Mila, estaba ocupada con un gran proyecto de trabajo. Aunque su ausencia parecía coincidente, sospechaba que mi papá lo había planeado de esta manera para evitar la tensión que a menudo surgía entre nosotros. El anuncio fue uno de los momentos destacados de mi celebración de cumpleaños, pero no todos estaban emocionados. Después de que los invitados se fueron, escuché una discusión entre mi papá y Mila. Ella sentía que el viaje debería haberse pospuesto para incluir a todos, es decir, a ella y a ella. Secretamente, me alivió que no fuera así. Las vacaciones familiares con ella siempre habían sido difíciles, y temía que su presencia eclipsara el significado personal de este viaje. Pero solo un día antes de nuestra partida, hice un descubrimiento impactante: mi pasaporte había sido destruido. Estaba claro que no era un accidente, sino un acto deliberado de sabotaje por parte de Mila y ella, impulsadas por los celos. Mi papá estaba furioso y con el corazón roto cuando se enteró, luchando por procesar la traición. Estamos trabajando para arreglar la situación, pero el aguijón de sus acciones perdura. Este viaje debía ser un tributo significativo a mi mamá y una oportunidad para fortalecer el vínculo entre mi papá y yo. Aún tengo la esperanza de que superaremos este contratiempo y cumpliremos nuestro sueño de visitar Rusia. Mila y ella habían entrado en nuestras vidas hace 7 años, y al principio, todo parecía estar bien. Eran amables, y mi papá parecía feliz mientras salía con Mila. Pero después de que se casaron hace 3 años, todo cambió. Sin previo aviso, comenzaron a tratarme con grosería y hostilidad siempre que mi papá no estaba cerca, mientras actuaban dulces frente a él. Era confuso y doloroso. A medida que las cosas empeoraban, finalmente hablé con mi papá al respecto, lo que llevó a una reunión familiar. Mila y ella negaron cualquier falta, pero yo había grabado en secreto una de sus conversaciones particularmente crueles. Frente a la evidencia, se derrumbaron, tratando de retorcer la situación al afirmar que se sentían alienadas porque yo no las había aceptado completamente. Eso no era cierto, lo había intentado, pero su comportamiento lo hacía imposible. Mi papá estaba dividido porque Mila era la primera mujer a la que realmente había amado desde la muerte de mi mamá. Nos suplicó que intentáramos hacer que funcionara, sin querer estar en el medio. Por su bien, acepté mantener la paz. Desde entonces, Mila y ella me ignoraron mayormente cuando él no estaba cerca, lo cual, aunque doloroso, era mejor que un conflicto abierto. Mantuvimos esta frágil tregua por mi papá, aunque nuestros problemas estaban lejos de resolverse. Su última hazaña, destruir mi pasaporte, solo confirmó hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Este viaje a Rusia estaba destinado a honrar la memoria de mi madre, y mi papá había querido que solo fuéramos nosotros dos. Mila y ella estaban enojadas por quedarse fuera, pero dado nuestro tenso vínculo, era lo mejor. Ellas preferían vacaciones relajadas, mientras que mi papá y yo queríamos explorar e involucrarnos en la cultura, algo que no habríamos podido hacer con ellas allí. Irónicamente, a menudo habían tomado viajes sin nosotros, eligiendo sus propias escapadas. La única diferencia esta vez era el destino y la duración: Rusia, por 15 días. Considerando la importancia del viaje, pensé que era una decisión razonable. En resumen, aunque las dinámicas en nuestra familia reconstituida siguen siendo tensas, mi padre se ha comprometido a abordar estos problemas después de nuestro viaje. Por ahora, nuestra prioridad es enfocarnos en el próximo viaje a Rusia, un tributo tan esperado a la memoria de mi madre. A medida que se acercaba el viaje, estaba llena de emoción. Durante días, había estado preparando con ansias el viaje, empacando mis cosas y organizando todo. Con solo un día antes de la partida, mi ánimo estaba alto.
pero lo que debería haber sido un momento de pura alegría se convirtió rápidamente en una pesadilla. Esa noche, Mila y ella, mi madrastra y mi hermanastra, hicieron lo impensable, destruyeron mi pasaporte. Alrededor de las 7 de la tarde, mientras revisaba mis documentos de viaje, me di cuenta de que mi pasaporte estaba desaparecido. La ansiedad se apoderó de mí mientras registraba la casa, buscando en cada posible lugar donde podría estar. Después de casi una hora de búsqueda frenética, Mila y ella entraron a mi habitación con falsa preocupación, preguntando si había extraviado algo. Les conté con reticencia sobre el pasaporte desaparecido, sintiéndome sospechosa de su interés inusual. Sin asomo de remordimiento, Mila arrojó lo que quedaba de él sobre mi cama, un montón carbonizado y destrozado que era completamente inutilizable. La satisfacción en sus rostros mientras me observaban procesar la escena era escalofriante. Sentí una ola de shock y entumecimiento, pero me negué a dejar que me vieran romperme. Después de que se fueron, me encerré en mi habitación, permitiéndome unos momentos para llorar, abrumada por la traición. En ese momento, mi papá estaba fuera haciendo diligencias de última hora para el viaje. Le envié un mensaje de inmediato, explicándole lo que había sucedido y enviándole una foto del pasaporte destruido. Regresó rápidamente a casa, y tan pronto como llegó, pude escuchar su confrontación con Mila y ella. Su ira era inconfundible mientras exigía una explicación. Ellas intentaron débilmente alegar que el pasaporte se había incendiado accidentalmente por un cigarrillo desechado, una mentira flagrante, ya que no fumo. A medida que la discusión se intensificaba en la planta baja, decidí unirme a ellos. Mi presencia pareció empujar a mi papá a tomar una decisión contundente. Recuperó un conjunto de documentos de su oficina y se los entregó a ella. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de lo que eran, sus papeles de préstamo estudiantil, que mi papá había accedido a cofirmar para su matrícula universitaria. Sin pensarlo 2 veces, los desgarró frente a ella. El shock en su rostro era evidente mientras comprendía la gravedad de sus acciones. En ese momento, mi padre dejó claro que ya era suficiente. Ordenó a Mila y ella que se fueran de nuestra casa. A pesar de sus desesperados ruegos de perdón, él se mantuvo firme. Sus acciones habían cruzado una línea imperdonable, y no había vuelta atrás. El viaje podría haberse retrasado, pero su castigo fue rápido y definitivo. Esta vez, aprendieron de la manera difícil que sus acciones tenían consecuencias que las seguirían mucho más allá del pasaporte destruido. Después de salir de la casa, ella y Mila empezaron a bombardearme con mensajes, suplicando perdón. Ella, especialmente arrepentida, me rogó que convenciera a mi papá de reconsiderar cofirmar su préstamo estudiantil, prometiendo enmendar lo que había hecho. Argumentó que mi papá, con su situación financiera estable, podría manejar mejor los pagos del préstamo que su propia madre. A pesar de sus disculpas, afirmaron no entender las consecuencias de sus acciones, insistiendo en que se sentían excluidas y menos parte de la familia. Respondí a uno de sus mensajes, recordándoles que ellas también habían hecho muchos viajes de madre e hija, cuestionando por qué era injusto que yo tuviera una experiencia similar con mi papá, especialmente cuando se trataba de honrar la memoria de mi difunta madre. El padre de ella aún estaba en su vida, aunque en una capacidad limitada, mientras que yo había perdido a mi madre hace años, y este viaje era para honrar su memoria. Me parecía mal que ella pidiera mi ayuda después de lo que había hecho, y creía que las consecuencias que enfrentaba eran justificadas. No tenía derecho a pedir perdón ni favores de mi parte. Aún así, dudé en bloquearla por completo. Una parte de mí se sentía culpable, preguntándome si excluirlas de nuestro viaje de 15 días a Rusia era injusto, especialmente porque sus salidas eran cortas y locales. Esto me hizo dudar si nuestra decisión de ir sin ellas era realmente justificada. Antes de este incidente, no habíamos planeado involucrar a la policía. No queríamos escalar un asunto familiar a ese nivel, aunque sus acciones fueron claramente maliciosas. En cuanto a mi vida, tomé un año sabático después de la preparatoria para explorar mis intereses, particularmente el periodismo, y me estaba preparando para comenzar la universidad pronto. Afortunadamente, mis abuelos habían establecido un fondo para mi educación, así que las preocupaciones financieras no eran un problema para mí, a diferencia de ella, cuyo futuro universitario era incierto debido a los desacuerdos de sus padres sobre quién debería asumir la responsabilidad financiera. Desafortunadamente, mi papá y yo tuvimos que cancelar nuestro viaje a Rusia, ya que ya no tenía mi pasaporte. En su lugar, pasamos el día en casa, viendo películas viejas que nos traían consuelo en el pasado. Eso ayudó a levantar mi ánimo. Después de reflexionar profundamente, influenciada por mi duelo por mi mamá y el peso emocional que llevaba,
Decidí bloquear a ella y Mila. Me di cuenta de que no les debía mi perdón, y era más importante proteger mi paz y concentrarme en sanar del caos que habían causado. Esta experiencia me enseñó la importancia de establecer límites y no dejar que la culpa influya en mis decisiones, especialmente en asuntos familiares manchados por el duelo no resuelto y la traición. Desde entonces, he bloqueado a Mila y ella. Han intentado comunicarse varias veces, pero me niego a responder. Su traición fue demasiado profunda, y no permitiré que piensen que sus disculpas pueden borrar el dolor que causaron. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hoy, sucedió algo significativo. Mi papá llegó a casa del trabajo y me dijo que había solicitado el divorcio. Esto llevó a una conversación muy necesaria entre nosotros. Hablamos sobre cómo habían cambiado las cosas con Mila y ella después de la boda y cómo su comportamiento había cambiado por completo. En lugar de sentirme parte de una familia, me trataban como a una extraña. Mi papá admitió que había sido egoísta, priorizando a menudo sus propias necesidades, pero se dio cuenta de que quedarse con Mila no era saludable para ninguno de nosotros. A pesar de sus sentimientos por ella, quedó claro que ella nunca me aceptó verdaderamente como parte de su familia. Sospechaba que se sentía amenazada por nuestro vínculo y temía que ella siempre quedarían en segundo lugar. Esta inseguridad probablemente alimentó su resentimiento y la forma en que me trataron. Admitió que, aunque notó las señales, inicialmente las ignoró porque pensó que nadie estaba siendo herido, pero después del incidente del pasaporte, no pudo pasar por alto más su comportamiento. No éramos una familia real, solo estábamos pretendiendo. Era hora de terminarlo. Habló con un abogado y comenzó oficialmente el proceso de divorcio. Se disculpó por el dolor que sus elecciones habían causado, y compartimos un largo y significativo abrazo. Algunos podrían cuestionar su decisión, pero para mí, siempre ha sido un buen padre. Sí, cometió errores, pero ha hecho mucho bien por mí. He decidido perdonarlo porque el amor y el apoyo que me ha brindado superan cualquier error. Lo amo profundamente y siempre lo haré. Creo que Mila recibió los papeles del divorcio hoy. Mi papá llegó a casa temprano y ha estado en su oficina al teléfono, elevando la voz en varias ocasiones. No estoy segura de qué está pasando, pero planeo checar cómo está una vez que termine. Sea lo que sea que esté sucediendo, es otro paso para reconfigurar nuestras vidas y avanzar hacia un futuro más pacífico y honesto. Desde que mi papá solicitó el divorcio hace 5 días, he estado ansiosa por las repercusiones. Dado su comportamiento hoy, estoy segura de que Mila recibió los papeles, y por eso ha estado actuando de manera extraña. No he sabido nada de Mila o ella desde que las bloqueé, y no han intentado contactarme de ninguna otra manera. Probablemente es lo mejor porque todavía tengo muchas emociones ligadas a todo lo que ha sucedido. Habíamos planeado ir a Rusia, pero ahora ese viaje tendrá que esperar hasta que el divorcio se finalice, con la universidad comenzando en unos meses. No estoy segura de cuándo encontraremos el tiempo, pero tengo la esperanza de que lleguemos eventualmente. Hace unas horas, mi papá finalmente salió de su oficina y me explicó por qué había estado gritando por teléfono. Aparentemente, Mila lo había llamado, amenazando con inventar mentiras para sabotear el divorcio y arruinarlo. Su llamada lo tomó por sorpresa mientras estaba en el trabajo, así que no logró grabar sus amenazas. Sin embargo, una vez que llegó a casa, estaba listo. Grabó su próxima conversación, advirtiéndole que si intentaba difamarlo, tendría pruebas para exponer sus falsas afirmaciones. Su respuesta pareció intimidarla. Mi papá cree que manejó la situación bien y me aseguró que una vez que el divorcio termine, definitivamente iremos a Rusia. Hizo esa promesa, y confío en que la mantenga. Solo espero que el proceso de divorcio avance sin muchos problemas por parte de Mila, especialmente porque todavía tengo pruebas de las acciones de ella y su hija en mi contra. Es crucial que no intenten escalar las cosas. Ahora, un par de semanas después de que se finalizó el divorcio, todo se siente más ligero. Mi papá lo manejó de maravilla, y Mila se fue con nada de nosotros en el acuerdo, que es exactamente como debió haber sido. Mantuvimos lo que era legítimamente nuestro, y ella no recibió el gran acuerdo que había presionado, incluyendo pensión y manutención. Con eso detrás de nosotros, mi papá y yo finalmente nos estamos preparando para nuestro tan esperado viaje a Rusia. Tengo mi nuevo pasaporte y todo está encajando en su lugar. Estoy más que emocionada por el viaje y increíblemente aliviada con cómo resultaron las cosas. Es un nuevo comienzo, y no podría estar más feliz.